No mames, me pusieron a parir chayotes. Uy. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo apunte chamánico. Híjole, yo creo que soy hoy uno de los más... Es más, no sé si va a ser uno o se va a dividir en dos porque está bien peculiar. Déjenme les platico. Pero antes de platicarles, acuérdense que tienen que suscribirse a mi canal, darle campanita para que les avisen, ya me está hablando este cabrón, dale, córrele. Y buscar en Twitter y en Instagram a @GantuzLuis y darle like porque publico cosas ahí diferentes. Y después ir a la página de Gantuz Luis, de Luis Gantuz y de Apuntes Chamánicos en Facebook. Eso es lo que tienen que hacer. Todavía no tengo TikTok porque a mí no se me da bailar de no me sale. Entonces, pues bueno, ¿de qué se va a tratar hoy Apuntes Chamánicos? Les voy a platicar que por Facebook me contactó un amigo con el que he tenido relación desde hace bastante tiempo porque pues, él me vendía algunos cómics y todo eso. Pero resulta que este cuate es maestro de prepa. Se llama Pedro Gerardo Guerrero. Y es un muy buen amigo mío. Y un día me dijo que pues estaban estudiando la materia de literatura. Él da la clase de materia de literatura y que estaban estudiando la novela gráfica. Entonces, que los puso a ver mi apunte chamánico sobre novela gráfica y surgieron muchas dudas y muchas preguntas. Entonces le ofrecí que pues, me hicieran las preguntas que quisieran y que yo se las contestaba. El caso es que de repente me mandó una serie de audios que ahorita, de los chavos y las preguntas, y realmente son buenísimas. Me pusieron a parir chayotes. Hay unas que no sé si voy a contestar bien. O sea, porque no lo sé, las acabo de escuchar y realmente me quedé así de, cabrón, qué buena pregunta. Entonces, decidí hacer un apunte con esto, porque me parece que son preguntas que vale la pena contestar y vale la pena que lo tengan. Les voy a dar un poco de contexto, son alumnos de... Todo lo que van a oír son alumnos de cuarto semestre de prepa, tienen entre 17 y 18 años, viven en Casas Grandes, Chihuahua, no en la capital. En este semestre están viendo el tema de nuevos escenarios de la literatura emergente, y para ello, entre las diversas actividades que tuvieron en clase, pues le pusieron a ver mi apunte chamánico y les hizo pues, lo que le llama una cita ciegas con una novela gráfica. Unos leyeron Arrugas de Paco Roca y otros El perro guardián de las estrellas de Takashi Murakami. Y parece ser que el semestre pasado habían leído Persépolis, entonces más o menos saben de qué se está hablando, qué es la novela gráfica. Todas las preguntas, y esto me lo aclara y yo quiero aclarárselo todo, son auténticas, son preguntas auténticas. Nadie les dijo qué decir. O sea, les dio las directrices del tema el maestro, qué palabra usar, cómo expresarse con claridad. Pero son cuestionamientos que se hicieron estos chavos al conocer el tema, sobre todo cuando vieron el apunte chamánico sobre la novela gráfica. Entonces me decía que no era necesario responderlas todas. Yo les voy a decir, las voy a responder todas porque realmente son muy interesantes y me parece justo que se contesten todas. Así que pues vámonos desde el principio. Yo no sé si se va a grabar Hola, mi nombre es Aarón. En sus apuntes chamánicos menciona... Tiempo. Yo no sé si se va a grabar el audio. Vamos a ver al rato si se grabó. Si no, pues tendremos que editarlo. Así que voy a dar espacio para que entre la edición. ¿Sale? Bueno, aquí va la primera pregunta. Hola, mi nombre es Aarón. En sus apuntes chamánicos menciona que una novela gráfica sigue un orden o estructura aristotélica: introducción, desarrollo, clímax y conclusión, como si se tratara de un cuento o novela. Entonces, ¿qué orden o estructura sigue un cómic tradicional? Bueno, en realidad es la misma estructura. O sea, esa es la estructura base, por eso se le llama novela. Hay algunas novelas que quiebran esta estructura y se van desarrollando diferentes tiempos y en esos tiempos, pero mantienen la narrativa de llegar a un punto clímax para contar esta historia. El cómic es lo mismo, porque al final, por eso en México se le llamaban cuentos. O sea, se puede suponer que si tú lees un cómic de 24 páginas, estás leyendo un cuentito o un folletín por entregas, que esa es otra. El cómic es heredero del folletín por entregas. ¿Cuál es un ejemplo de folletín por entregas que se usaba en el siglo XIX? ¿Qué es un folletín por entregas? Eran
historias que se iban contando cada mes, se iba entregando un ejemplar. Ejemplo, Los Tres Mosqueteros, Los Pardallán, Los Misterios de París. Y se volvieron muy famosos. El cómic es heredero directo, pasa por el pulp, por lo que se llamó el pulp, se llamaban pulp esas historias publicadas en papel de pulpa, muchos de ellos de pulpa de cáñamo, de la marihuana, y que eran muy baratos, y de ahí salen personajes como Dick Turpin, como Lupin, como el hombre de bronce, Doc Savage, como La Sombra, y que son los que inspiran a los grandes escritores de cómic para crear sus personajes. Batman viene de La Sombra y del Zorro, en fin, esos son los pulp, que son los herederos de los folletines por entregas del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, es la misma estructura. Al final, esas estructuras narrativas se mantienen. La idea es contar una historia de la manera más entendible posible. Y eso es lo más importante. Siguiente pregunta. Buen día, mi nombre es Adrián y mi pregunta es la siguiente. Según sus apuntes chamánicos sobre la novela gráfica, la clase baja fue la mayor consumidora de historietas. ¿Esto obedece o tiene relación con algún proceso sociocultural? Sí, claro, lo he mencionado varias veces. Tiene que ver con la alfabetización. Se descubrió, obviamente venimos, tomen en cuenta que la historieta nace en 1934. Ya había algunos ejemplos antes con el concurso del Universal y se leía en periódicos, pero le llegaba muy poca gente. Tenemos al primer caso de autor independiente, que fue Juan Artenac, con Adelaido el Conquistador y todo esto. Pero la historieta, además de que utiliza un sistema de distribución que le permitía llegar a las rancherías más alejadas, tenía la ventaja de llamar la atención gráficamente a la gente. Entonces muchas veces veías el monito, veías a la persona que ya moví esto, veías a la persona, déjenme centrar, ahí está. Veías a una persona y querías saber qué era lo que decía. Entonces fue mucho más fácil que con los textos cortos, con estos diálogos que se generaban en la historieta, la gente se acercara más a la lectura. Y la historieta fue una de las formas de alfabetización más fuertes. Lo he repetido varias veces y me parece que es una realidad, y alguna vez lo pondré en un libro de entrada. Lo dijo Armando Bartra: si en México no se leen monitos, no se va a leer nada. Entonces, definitivamente, claro que tuvo una etapa sociocultural, al punto de que llega un momento en que se divide esto tengo por ahí en mi libro un artículo de infantilizados y jodidos. Los infantilizados era la clase media, a la que se le daba todo deglutido, todo muy controlado por parte de Editorial Novaro, que ya venía con el cómico de Authority, que se respetaban muy bien las reglas. Y por otra parte se le daba historieta escapista para, sobre todo, el melodrama y la aventura, y sobre todo una carga de sexo muy particular a toda la clase baja. Entonces hay que estudiar, porque sí, hubo una clase media que creció con historietas norteamericanas, las historietas de Novaro, aunque había historietas como Fantomas o como Leyendas de América o Epopeya o Grandes Viajes o Vidas Ejemplares, que se hacían aquí en México, pero que cumplían perfectamente con los cánones de la industria. Siguiente. Hola, mi nombre es Alejandra. Estas son mis preguntas. Usted nos platicó un poco de dos historietas muy populares en México. El nombre de una de ellas es Pepín. Me di a la tarea de buscar cuál fue el destino de esta historieta, pero no encontré nada concreto. ¿Qué pasó con los pepines? La segunda pregunta dice: ¿se siguen imprimiendo cómics con personajes 100% mexicanos o se encuentran ya en decadencia? Gracias. Híjole. Bueno, con los pepines lo que sucedió fue muy fácil. García Balseca, el fundador, el creador de estas historietas, Pepín, Pinocho, Paquito, él era el dueño de Editorial Juventud, de Editorial Panamericana, pues decidió dedicarse a algo que le diera mucho más prestigio, que en su caso fueron los periódicos, y fundó la Cadena de los Soles. Cuando dejó de existir Pepín, por ahí de 1957, acaba de salir ese artículo en Apuntes de Historieta en el Chamuco, ahí lo puse, deja de existir Pepín,
porque ya se empiezan a publicar las obras por separado. Ya había en los 50 lo que se da es una migración de los títulos más populares a tener su propia historieta. Los Super Sabios, Paquito presenta a la familia Burrón, Rolando el Rabioso ya tenía su propia historieta también, Abatacazo Limpio, en fin, todos los grandes historietistas migraron a tener su propia historieta. Algunos, como José G. Cruz, pusieron su editorial, o como Yolanda Vargas Duché y Guillermo de la Parra con Editorial Argumentos, y entonces empieza una nueva etapa. Simplemente se cumple esa etapa de la historieta, esa es lo que se llama la Edad de Oro, y empieza una edad nueva donde ya hubo historietistas editores y ya hubo grandes tirajes, pero de títulos propios. A partir de ahí es cuando empiezan a salir los títulos que dominarían el mercado los siguientes 25, 30 años. Sí. La otra pregunta, si hay un personaje 100% mexicano, mira, es muy difícil, porque sí te puedo decir que a partir de los 90 la mayoría de los personajes ya tienen una influencia o del manga o del cómic gringo, pero hay algunos personajes, el Maizo de Augusto Mora, el Cazador de Ángeles de Clement, el Bulbo Vini de Bachan. Yo creo que todos los autores mexicanos hacen personajes que buscan ser mexicanos. Cuando tienen esa influencia de generar un híbrido entre hacer un personaje superhéroe, como podría ser todo este rollo de hacer a los aztecas superhéroes o a los luchadores superhéroes, pues son personajes mexicanos. También estamos en una época de globalización. Alguna vez lo platicaba Humberto y me parece muy acertado. Ya no haces cómics para México, ya tienes que hacer cómics para el mundo. Y yo lo creo. Yo creo que ya no estás haciendo una historieta que nada más se deba de consumir en México. Debes de buscar una historieta que se pueda leer en cualquier lado. Y hacer esa historieta que se pueda leer en cualquier lado significa que debes de hablar de temas universales y contarlos bien, sin importar si lo haces en México o en Francia o en Timbuktu. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Andrea y mis preguntas son: ¿el costo del cómic o novelas gráficas se determina a través de ciertos factores de fabricación? Siendo así, del precio final, ¿cuánto le corresponde al autor de la obra? La segunda es: ¿alguna vez una novela gráfica fue demandada por su contenido u otro factor? Y por último, si R. Spiegelman ganó un Pulitzer, premio normalmente no atribuible a un escritor de historietas, ¿a qué otro tipo de premios internacionales puede aspirar o tiene acceso un escritor o dibujante y sobre todo un escritor en lengua española? A ver, lo voy a poner por la segunda pregunta. La segunda es: ¿alguna vez una novela gráfica fue demandada por su contenido u otro factor? Y por último, si R. Spiegelman ganó un Pulitzer, perfecto, premio normalmente... Pues mira, normalmente lo que se hace en las industrias editoriales es darle el 10% del costo de portada a los autores. ¿Cómo se divide? Digo, para que más o menos lo entiendan. Un editor calcula que el costo de producción tiene que llevarse alrededor del 30% del costo de una obra. A ese 30%, agrégale que el distribuidor se puede llevar entre el 40 y el 50%. Dependiendo de esa negociación, del cuánto te cueste producirlo y cuánto te cueste distribuirlo, el autor queda entre un 20 y un 30%. Si bien le va al editor, un 30% de cada obra. Ahí tiene que estar contemplado esta inversión. Se dice que para que de ese 20 o 30%, el 10% se le atribuye al autor. En casos porque ya saben cuánto van a vender, o sea, muy exitosos, pueden llegar a un 12%, inclusive un 15%, pero depende mucho de la negociación. El común en la industria editorial es el 10%. El editor está buscando ganar entre un 10 y un 20% del costo de la portada. El que realmente siempre va a ganar es el distribuidor. Es muy curioso, todo el mundo ve al villano, al editor, pero el gran villano, ni siquiera es un villano, el que gana de todas es el distribuidor.
Entonces, pues habría que ver, las editoriales muy pequeñitas tienen que buscar a alguien que distribuya y que le cobra. Entonces, o sea, que conozca a los distribuidores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese distribuidor te va a cobrar un porcentaje, además de lo que te cobre el venue o el distribuidor final, como puede ser un Sanborns, como puede ser los puestos de periódicos. Entonces ahí se divide. En los puestos de periódicos te cobraban el 45 fijo porque un 5% era para el despacho, un 15 o 20% era para uno es el despacho donde reunían todas las revistas, luego los expendios y ya luego el puesto de periódicos era el que se llevaba otra gana. Entonces, más o menos así es como se distribuye. Un autor puede llegar a ganar hasta un 10%. Si eres muy popular, muy famoso, un Gabriel García Márquez, un Laura Esquivel, puedes cobrar a veces un 12 o un 15, o los derechos de tu obra, que también esa es otra. Venden los derechos por cierto tiempo para publicar la obra. Demanda, hay un documental, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero seguramente lo ponen, de la persona de un autor que sí se atrevió a hacer cosas como muy densas. Es más, déjame ver si la puedo encontrar. Tiene que estar aquí en internet. Entonces, este autor fue muy, muy mencionado. Los dueños del algoritmo, censurado por retrasar el desastre. O sea, tiene que ser The Secret Story of Comics. Ese es muy buen libro, pero no. ¡Ay, coño! Documentales de cómics. Documentales de cómics, censura. Vamos a buscarle así. Y no es ese. Ay, joder. Bueno, hay un documental en Netflix, que es muy bueno, que habla sobre eso. Es más, no sé si es de Netflix o es de Amazon. Déjame ver si es Amazon. The Boys, cómics y novelas gráficas. Chingao. Tiene que haber, luego te digo, pero lo pueden ver en los comentarios. Hay un documental real de alguien que sí estuvo, ahorita te digo porque ya lo vi, ahora te toca Carlos Castillo, Share, Conspiracy, Gracias Greener, Ícaro, Jimmy Andy, The Keepers, Making a Murder, no. Bueno, por favor, pónganlo en los comentarios, ahí lo vas a poder checar para lo que no conoce. Hay un cuate en Estados Unidos al cual sí lo metieron de hecho a la cárcel, le hicieron retirar su cómic por lo que ellos consideraban, y de ahí se planteó. El mismo Peter Cooper dice, bueno, cuando vi lo que hacía me pareció detestable, pero cuando vi que era censurarlo dije, ok, con no leerlo es suficiente. Chéquenlo, yo creo que puedes encontrar algo interesante. Premios, Neil Gaiman ganó el premio Hugo de literatura. Creo que ya se ha abierto un poco eso a partir de que creo que Neil Gaiman ganó eso, creo que se cerraron la opción de que fuera narrativa gráfica. La historieta tiene sus propios premios, como puede ser el Eisner, como puede ser el Ruben, que es para cartoonist, como puede ser los Inkpot, o pueden ser los Harvey Awards. En fin, la historieta tiene sus propios premios. Si lo logras, pero casi todos tienen el Yellow Kid, por ejemplo, que se entrega en Italia, el premio al Salón del Cómic de Barcelona y el premio de Angoulême. Todos esos, los grandes eventos tienen sus propios premios y algunos son muy prestigiosos y muy reconocidos. Me imagino, ya tengo entendido que se han ganado algunos otros premios, sobre todo de literatura de ciencia ficción, lo han ganado gente de cómic. Sí hay opciones, pero casi todo está concentrado en las grandes industrias. En México no hay el único premio así que se le da una trayectoria es la Catrina. En algún momento se dieron los premios Butse Vargas, pero pues, la poca producción en México, lo poco que hay que analizar, definitivamente hicieron que no se siguiera dando. Siguiente pregunta. Mi nombre es Bradley y mi primera pregunta es: ¿qué debe suceder a nivel empresarial para que una novela gráfica o cómic pueda llegar al lector? Uy, pues mira, a nivel empresarial lo que tienes que hacer es convencer al que invierte la lana. Así de simple. O
sea, ¿y cómo lo vas a convencer? Pues tienes que decirle que vas a vender. O sea, arriesgar, estás hablando de que para imprimir un libro y distribuirlo en México, tu inversión se puede ir desde los 50, dependiendo del libro, la calidad y todo eso, se puede ir de los 50, 60 mil pesos hasta los 150, 200. Y puede ser más, o sea, te estoy hablando del común. Depende del número de ejemplares que tires y cómo lo vas a distribuir. Entonces, la verdad es que para convencer a un empresario de que le invierta esto, pues lo primero que tienes que hacer es demostrar que puede funcionar. Por eso es que la gran mayoría de los supuestos empresarios se va con fórmulas ya probadas. O sea, lo que es el manga, lo que es en Estados Unidos, lo que es de Estados Unidos, y aún así nunca sabes exactamente qué va a vender y te puedes llevar sorpresas. Es muy difícil sacar un producto en México y es mucho más difícil todavía distribuirlo y que la gente lo conozca. Entonces también ahí hay una inversión complicada. Y los autores independientes, pues hablamos de que su máximo tiraje son 1000 ejemplares. Y esos 1000 ejemplares, pues lo tienes que distribuir en todo México, se pierde fácilmente. Llegar, por ejemplo, a vender los 5000 ejemplares que vendieron los Super Sabios, los Super Sabios de 80 años de mi libro, pues sí es bastante complicado, ¿no? Por varios motivos. Pero bueno, la verdad es que tiene que ser negocio. Eso es un hecho, y convencerlo de que sea negocio, por eso pues hay que buscar ya tener unos lectores cautivos. ¿Por qué el manga no es tan popular en México como el cómic norteamericano? Tomando en cuenta que México consume anime a través de la TV e internet desde hace décadas. No, mano, ¿qué te digo? El manga vende mucho más que el cómic norteamericano. El manga es mucho mejor negocio que el cómic norteamericano y tiene mucha más influencia que el cómic norteamericano en la actualidad. Lo que pasa es que el cómic norteamericano es muy escandaloso y es el que nos toca a nosotros y tiene a los personajes que conoces por otros medios. Lo que tiene el manga es que tiene muchos más productos. El público lector, su capacidad adquisitiva es diferente y tiene también, ellos leen 1 o 2 títulos. Aquí el lector hay que tomar en cuenta una cosa, el lector de cómic de superhéroes te compra por lo menos 5 o 6 títulos al mes. El lector de manga te puede comprar 1 o 2. Habrá excepciones que compren muchos más, pero hay muchos, sería cuestión de ver, pero yo te puedo asegurar que hay más lectores de manga que lectores de cómic de superhéroes. Y también te puedo decir que un producto exitoso manga es mucho más negocio que un producto exitoso de cómic de superhéroes. O sea, sí es un hecho. Yo creo que los personajes más famosos en México son Spider-Man y Batman. Y no creo que le compitan a los tirajes del manga, de los productos exitosos del manga. Un Akira, un My Hero Academy o One Piece. Venden muchísimo más que. Entonces no. Yo sí creo que comercialmente es más fuerte el manga. Lo que pasa es que el manga empieza y termina y es generacional. O sea, sí hay manga. El manga tiene la cuestión de ser generacional. Y el cómic de superhéroes es transgeneracional. ¿Eso qué quiere decir? Que tú sigues viendo a los mismos personajes que leyeron mis papás. O sea, tú sigues leyendo al Hombre Araña, a Iron Man, a Capitán América, que leían nuestros papás. Superman, que leían nuestros abuelos. Batman, Superman. Tú sigues viendo a esos personajes. En el manga tú no estás viendo Remy, Candy, que nos tocó a nosotros, Mazinger Z, tú estás viendo otro tipo de personajes que no van a ver tus hijos y que posiblemente no verán nuestros nietos. Es diferente el esquema en Japón que en comercial. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué jamás se retomó la historieta de Pepín? Porque la industria ya no lo necesitaba. Porque esas historietas se terminaron a mediados de los 50, Chamaco, Pepín, Pinocho, porque fueron historietas que cumplieron su momento y que a partir del éxito que tuvieron algunas historietas dentro de estos títulos, se hicieron sus historietas propias, pero porque cumplió un momento. Más bien la pregunta interesante ahí es ¿por qué no se volvió a sacar una historieta antológica que te permitiera dar a conocer nuevos personajes? Porque muchos de los personajes salieron ahí y entonces se fue al riesgo.
Tal vez ahí es donde se equivocó un poco la editorial y en vez de generar revistas de antología o revistas donde reunieras varias que pudieras experimentar sustentada en personajes más famosos, lo que hiciste fue generar historietas genéricas como los sensacionales, valga la redundancia de generar historietas genéricas, crear o publicar historietas genéricas como los sensacionales, donde te evitabas el tener que andar lidiando con autores, ¿no? Creo que tanto Butze como Rius tuvieron mucho que ver en que los editores decidieran mejor tener el control de su trabajo, porque si no iban a tener el control de los autores, pues, y de ese producto, iba a ser muy complicado. Entonces, creo que esa fue la decisión de negocios por la cual, y ver el éxito, por ejemplo, de Lágrimas y Risas, ¿no? Que era una historieta que se vendía bastante bien y que no necesitaban mencionar que era de Yolanda Vargas Dulce. Eso es lo que creían ellos. Pero al final, Toño Gutiérrez fue el dibujante que hizo que Lágrimas y Risas tuviera esa presencia y esa forma y que todo el mundo lo copiara. Es un tema complejo, no es tan sencillo. Pero ¿por qué se cierra Pepín? Pues porque se cerró esa etapa de las historietas antológicas. Hola, mi nombre es David y las preguntas que tengo para usted son las siguientes. ¿Cuál es el sentimiento que le deja a usted haber escrito sobre el maestro Sixto Valencia, siendo él un personaje reconocido y querido por el pueblo mexicano? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el proceso que una persona debe vivir para recurrir a la literatura, no solo como medio de entretenimiento, sino para llegar a amarla en cualquiera de sus formatos? Híjole, mira, ¿qué me dejó trabajar con Sixto? Bueno, me dejó una experiencia. Fue conocer a alguien que viene desde dibujar en Adobe, es alguien que amaba la historieta. O sea, no nada más la dibujaba, la amaba, la coleccionaba, la cuidaba. Hay anécdotas de él donde para recuperar unos pepines entró a un gallinero y le tenía que quitar la caca de las gallinas, o que realmente lo usaban para limpiarse sus necesidades, personas en ranchos, y las limpiaba para tener esa página de pepino. Él amaba la historieta y amaba lo que significaba y amaba leerla y conocer a sus autores. Él era fan antes también de ser autor. Entonces, la verdad es que conocerlo fue conocer una buena parte de la historieta mexicana, conocer a un lector clásico, conocer a un autor clásico y conocer a una persona, a todo un caballero, a una de las grandes personalidades. Yo quise mucho a Sixto, me divertía mucho con él y aprendí mucho con él. Entonces, ¿cuál fue el sentimiento? Pues conocer uno de los grandes del siglo XX de la historieta mexicana, uno de los grandes autores, pero también conocer a una gran persona y un gran ser humano. Y sobre la segunda pregunta que era, déjame volver a ver porque cómo generar, déjame ver si la puedo entender, ¿no? Bien, porque... Gano. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el proceso que una persona debe vivir para recurrir a la literatura, no solo como medio de entretenimiento, sino para llegar a amarla en cualquiera de sus formatos? Mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer es entretenerte. Yo creo que tiene que ver mucho con lo emocional. Porque así como yo amo la historieta, habrá gente que ama la literatura, que ame el cine, que ame la televisión. Yo creo que tiene que ver con esa relación emocional que tú generas con un medio de entretenimiento, un medio de comunicación. Hay quien lo genera con los muñecos, hay quien lo genera con el cine, hay quien lo genera con el teatro, hay quien lo genera con la televisión, yo lo genero con la historieta. Hay quien lo genera con la literatura y se vuelven escritores famosos, escritores de aficionados, de todo, ¿no? Autores de culto. Yo creo que lo más importante es esa relación emocional que tú generas con el producto que lees. Obviamente, lo he platicado muchas veces, el que mi abuela me leyera Memín Pinguín hizo que en su momento yo amara la historieta, porque era la forma de distraerme, y era esa conexión que yo tenía con mi abuela. Luego, cuando llega Aragonés a mi vida y Rius, pues también el caso de Rius es alguien que me resuelve las preguntas o que me da una visión diferente de la vida. Y en el caso de Aragonés en particular,
pues me mostró que es muy divertido el mundo. O sea, me hizo reír. Y me tocan en la secundaria, en ese momento donde estás como buscando estos referentes. Habrá quien haya buscado la música y tal vez encontró a los Beatles, a los Rolling Stones, a YouTube, a Metallica, a AC/DC, no lo sé. Pero tiene mucho que ver con lo que a ti te mueve, con lo que a ti que llegue en el momento adecuado. Cuando amas algo o empiezas a desarrollar esa pasión por algo, como puede ser la música, como puede ser, depende de dónde lo quieras llevar. Hay gente que se dedica a escuchar la música, no quiere ser músico, le gusta la música, pero no es músico. Yo amo la historieta, pero no soy dibujante. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo te relacionas con esto. Y ser muy honesto contigo mismo, te quieres dedicar a eso, o nada más es tu hobby. También se vale, que nada más es tu hobby y juntarla. Y eso pues, hace muchos coleccionistas. La aman, pero quieren tenerla, entonces pues ahí se desarrolla otro asunto. Tiene mucho que ver con lo emocional, pero también depende hacia dónde lleves tus emociones. Hola, mi nombre es Georgina y me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿El cómic tuvo alguna función estratégica durante la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué se basan las personas que coleccionan cómics para coleccionarlos? Y por último, ¿usted cree que el concepto de la novela gráfica va perdiendo o aumentando valor con el tiempo? Estas son de las preguntas complicadas. Bueno, a ver, en la Segunda Guerra Mundial sí lo tuvo. Curiosamente en Alemania se prohibió todo lo que tuviera que ver con los cómics, menos tengo entendido, creo que Mickey Mouse le gustaba mucho por algo. Pero, por ejemplo, las historietas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, todas las historietas de superhéroes nacen por la Segunda Guerra Mundial, es una cuestión, además nace por el rollo judío, nace por judíos, lo cual tiene que ver con este rollo del Mesías, de este rollo de la persona que viene de otra parte a salvarlos y a dar su vida por ellos, como puede ser Superman, como puede ser Capitán América. Acuérdense que la historieta norteamericana de superhéroes es creada por judíos. O sea, Jerry Siegel y Joe Shuster son judíos, Jack Kirby es judío, Joe Simon es judío, que se cambiaban los nombres, Jack Kirby es Jack Kutzenberg, Stan Lee es judío, Stan Lieber, Jerry Siegel y Joe Shuster son judíos, Will Eisner es judío, y casi la gran mayoría. ¿Por qué? Porque en esa época no les daban trabajo en las agencias de publicidad y hacer historieta era una forma de vivir y de vivir bien porque les pagaban bastante bien. Entonces hay todo este rollo, claro, imagínate, con todo el rollo que traían los nazis en contra de los judíos y de repente encontrar una forma de decirle al mundo, no es que nosotros vamos a enfrentar a los nazis, claro que tuvo una carga muy importante, hicieron historietas para difundir la compra de bonos. Superman era un promotor de comprar bonos de la guerra. Batman enfrentaba, cuando llegó la Guerra Fría, también empezaron a enfrentar a los soviéticos, a los chinos, había una carga muy fuerte del estereotipo. Entonces, la verdad es que tuvo su carga. ¿Qué se necesita para una colección? Yo creo que tiene que ver también mucho qué es lo que a ti te llama. Mucho tiene que ver la nostalgia, mucho tiene que ver lo que a ti te gusta. Muchos coleccionistas se hicieron porque el Hombre Araña les fascinó y empezaron a comprar el Hombre Araña y después pues ya completaron sus colecciones del Hombre Araña y decidieron empezar a coleccionar Marvel. Tiene que ver también con una cuestión de ser retentivo. No todo mundo es coleccionista, no todo coleccionista colecciona cómics. O sea, hay quien colecciona monedas, quien colecciona timbres. Es una cuestión también de hobby, de entretenerte, de pasar tu tiempo libre. Hay quien lo lleva a niveles mayores. El coleccionar historietas pues tiene que ver con las historias, con lo importante. Casi siempre empiezas con un título y acabas coleccionando de todos los títulos posibles y por haber. Tiene que ver muchísimo con lo que tú vas queriendo en la vida y también cómo se va dando, porque tener una colección implica invertir dinero, ¿no? Y cuando tienes que preocuparte por la comida o por darle de comer a tus hijos, pues no te vas a gastar el dinero en historietas. Pero si tienes resueltas tus necesidades básicas o de tu familia,
puedes dedicarle tiempo a lo que te gusta, lo que te llena, lo que hace y lo que llena ese pequeño gusto personal, algo que sea tuyo, algo que te represente a ti. Y creo que eso es lo que haces con el coleccionismo, o sea, buscar algo que sea tuyo y que sea diferente. Aunque todos tengamos esas historietas, siempre un coleccionista trata de ser diferente y tener ese objeto de colección que no tenga nadie más. Porque pues te hace sentirte tan parte de una comunidad como diferente en esa misma comunidad. Entonces tiene esas connotaciones el coleccionismo. Y la última pregunta que me hacías sobre la novela gráfica, déjame volverla a escucharla de nuevo. ¿La novela gráfica va perdiendo o aumentando valor con el tiempo? Mira, el cómic, es que cuando hablamos de novela gráfica hablamos de una especie de, una forma de utilizar el cómic para narrar algo. O sea, antes eran los cuentos, ahora es la novela gráfica, luego serán las películas, no lo sé. La novela gráfica ni va perdiendo ni va ganando, el cómic se va adaptando. O sea, el lenguaje del cómic se ha ido adaptando a las diferentes situaciones. Y si ahorita lo que la gente está leyendo son series, porque sí, lo dije bien, no lo dije. La gente está leyendo series, porque antes pues se leían libros, pero ustedes vean Game of Thrones, y resulta que la serie le ganó a los libros y entonces pues tuvieron que crear su propio final. No existe un final de Game of Thrones. O sea, George R.R. Martin nada más hizo 5 libros y no ha sacado el 6º, ni el 7º, ni el 8º donde nos cuenta el final. Y la serie le ganó y tuvo que contar ese final. Entonces, ahora se están leyendo la serie de The Boys. Es diferente al cómic. Pues ustedes ven The Boys y ven la serie y ven el cómic, son diferentes, tienen cargas diferentes y tienen temas diferentes. Igual Jupiter's Legacy, o igual tiene que ver con Invincible, aunque puedan ser muy apegados al cómic, se está trasladando otro medio con sus características, con propio lenguaje. Entonces no va perdiendo, simplemente el cómic se está convirtiendo en el generador de contenidos más importante que existe en estos momentos. Y ese generador de contenidos siempre va a buscar el tener una mayor cantidad de temas. La ventaja que tiene el cómic es que puedes generar muchísimos ya visualmente resueltos. No tienes que inventar lo visual, que eso ayuda bastante. Yo creo que el lenguaje va creciendo, se va haciendo más popular, porque en esta época donde todo es gráfico y todo es inmediato, el cómic te da esa pausa y esos contenidos que necesitas para pasar a mucho más rápido de lo que te puede ser generar una novela o algo así.